Los gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita. Te presentamos 3 acciones que transforman Morelos. 1. Se creó un nuevo hospital general y 2 centros de salud. 2. Más de 92,000 estudiantes reciben una beca. Y 3. Más de 197,000 personas adultas mayores cuentan con una pensión. Con la cuarta transformación, nuestro movimiento crece y se fortalece en todo el país. Morena, la esperanza de Morelos. Los gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita. Estas son 3 acciones que están transformando Chihuahua. 1. Más de 317,000 personas adultas mayores ya reciben una pensión. 2. Casi 136,000 niñas, niños y jóvenes tienen una beca para continuar con sus estudios. Y 3. La economía se fortalece con la reducción del IVA y con gasolina más barata en la frontera. Con la cuarta transformación, nuestro movimiento crece y se fortalece en todo el país. Morena, la esperanza de Chihuahua. Los gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita. Te presentamos 3 acciones que están transformando Aguascalientes. 1. Más de 100,000 personas adultas mayores reciben una pensión. 2. Se entregan más de 30,000 becas a estudiantes de educación media superior. Y 3. Más de 15,000 niñas y niños reciben una beca para sus estudios. Con la cuarta transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza de Aguascalientes. Los gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita. Estas son 3 acciones que están transformando Durango. 1. Casi 20,000 agricultoras y agricultores reciben apoyos con Sembrando Vida. 2. Más de 54,000 estudiantes de educación básica tienen una beca. Y 3. Más de 158,000 personas adultas mayores reciben una pensión para tener una vida digna. Con la cuarta transformación, nuestro movimiento crece y se fortalece en todo el país. Morena, la esperanza de Durango. Los gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita. Te presentamos 3 acciones que transforman Tabasco. 1. Más de 156,000 estudiantes de educación básica y media superior tienen una beca. 2. Más de 48,000 personas adultas mayores reciben una pensión. Y 3. Se apoya a más de 55,000 campesinas y campesinos con Sembrando Vida. Con la cuarta transformación, nuestro movimiento crece y se fortalece en todo el país. Morena, la esperanza de Tabasco. Los gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita. Estas son 3 acciones que están transformando la Ciudad de México. 1. Se conecta la ciudad con un transporte sustentable e innovador como el trolebús elevado y cablebús. 2. Se construyeron y rehabilitaron 17 parques públicos para disfrute de las familias. Y 3. Más de 1,200,000 personas adultas mayores tienen una pensión. Con la cuarta transformación, nuestro movimiento crece y se fortalece en todo el país. Morena, la esperanza de la Ciudad de México. Los gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita. Te presentamos 3 acciones que están transformando Jalisco. 1. Se trabaja para garantizar el acceso al agua con la presa El Zapotillo. 2. Más de 733,000 personas adultas mayores reciben una pensión. Y 3. Más de 148,000 estudiantes de educación media superior reciben una beca. Con la cuarta transformación, nuestro movimiento crece y se fortalece en todo el país. Morena, la esperanza de Jalisco. Los gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita. Te presentamos 3 acciones que transforman Yucatán. 1. Se construyen grandes obras como el Tren Maya, el Gran Parque de la Plancha y la ampliación del Puerto de Progreso. 2. Más de 213,000 personas adultas mayores reciben una pensión. Y 3. Más de 141,000 estudiantes reciben una beca. Con la cuarta transformación, nuestro movimiento crece y se fortalece en todo el país. Morena, la esperanza de Yucatán.